¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que me estés viendo. Quiero compartir con ustedes otro estudio de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 5 de los versículos 19 al 28. Sí, Juan 5 del 19 al 28. Voy a leer esa parte de la escritura. Quiero decirles que la Biblia enseña que hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. También existe las dos resurrecciones, resurrección física y la resurrección espiritual. Bueno, más o menos de eso se trata este video. Eh, pero en este caso nada más nos vamos a basar en la resurrección física y espiritual. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, a sí mismo lo hace el Hijo. Y es que el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará para el asombro de ustedes. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no perecerá jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ahora llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo, lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hasta allí la palabra de Dios. Y bueno, como les decía, dos resurrecciones. Una física es la de nuestro cuerpo, y la otra es una resurrección espiritual. Bueno, más o menos para que nos ubiquemos, ese es el tema, de eso vamos a estar hablando. La muerte, la resurrección espiritual, la resurrección espiritual, la Biblia habla de la primera resurrección. Se le llama la primera resurrección. A la resurrección espiritual se le llama en la Biblia la primera resurrección. Y la segunda resurrección es al final, cuando será la resurrección de nuestro cuerpo. La resurrección física es la segunda resurrección. Bueno, pero la primera, vean, es claro, yo sé que este libro es muy simbólico, es el libro del Apocalipsis, capítulo 20, y los versículos 20, el versículo 6. Dice así, el versículo 6, bienaventurados y santos los que tienen parte de la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Bueno, se está mencionando que existe o que hay una resurrección primera. Resurrección primera. Exactamente es de lo que yo les estaba hablando, de que es la resurrección en el sentido espiritual, cuando recibimos a Jesucristo. Y la resurrección física aquí mismo, en Apocalipsis 20, versículo 13, pues se habla de la otra resurrección, la de la carne. Dice así, Apocalipsis 20, 13. El mar entregó a los muertos que yacían en él,
También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Esa es la resurrección segunda, o la resurrección de la carne o física. Bueno, aquí en estos pasajes, especialmente en Apocalipsis 26, se habla de la resurrección espiritual. Fíjense que en la escatología existe una posición teológica llamada premileniarismo. El premileniarismo es bastante conocido, están de acuerdo muchas iglesias cristianas. Yo no me acuerdo de todas las que, más bien no sé cuáles son todas las iglesias cristianas que se apegan a esta doctrina del premileniarismo histórico. Las que yo conozco son todas las iglesias pentecostales, las metodistas, las nazarenas, todas las neopentecostales, con todas sus ramas, los grupos cristianos. Bueno, y es una doctrina bastante conocida por los libros y por las películas que se hicieron de Dejados Atrás o Left Behind. Esta doctrina del premileniarismo afirma que van a suceder 2 o 3 resurrecciones físicas. Al final de los tiempos, la primera resurrección física va a ser el rapto. En el rapto resucitarán solamente los cristianos para irse a las nubes a celebrar las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra el anticristo lleva a cabo la gran tribulación. Bueno, les estoy hablando, no se vayan a confundir, les estoy hablando de la doctrina del premileniarismo histórico que creen muchas iglesias cristianas. Bueno, así que mientras que el anticristo aquí está comandando la persecución contra los cristianos, no sé cuáles porque ya se fueron en el rapto. Bueno, los cristianos en el cielo, en las nubes, están celebrando las bodas del Cordero, y aquí en la tierra el anticristo lleva a cabo la gran tribulación. Bueno, cuando se acaba las bodas del Cordero, que son 7 años según esta doctrina, viene Jesucristo a la tierra y sucede la segunda resurrección física, y esta resurrección física es para los que durante la gran tribulación pues entregaron su vida como mártires, y junto con los otros que estaban celebrando las bodas del Cordero van a participar del reino milenial, o sea, 1000 años de reinado de Jesucristo, 1000 años literales. Y cuando se terminen estos 1000 años, va a suceder una tercera resurrección, que es que van a resucitar el resto de los que no habían resucitado antes, o sea, los incrédulos, para el juicio final. Bueno, este sistema premileniarista pues habla de 3 resurrecciones físicas. No me vayan a criticar tanto, porque esta posición premilenarista tiene muchísimas variantes. Casi como pastores o predicadores hay que se apegan a esta doctrina, pero cada predicador le imprime su tendencia personal. El premileniarismo tiene por lo menos 3 incongruencias contra la Biblia. Una, la resurrección corporal de los muertos. Dice la Biblia que va a ser una, y va a ser general, no va a ser 3 y parciales y divididas en diferentes periodos de tiempo. No, la Biblia en ninguna parte habla de esas resurrecciones de esa manera. Por ejemplo, en Juan 5:28 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice así, Juan 5:28, no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos
Escuchen bien, dice todos. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, la primera incongruencia con la Biblia de este sistema premileniarista. Otra, segunda incongruencia del sistema premileniarista con la Biblia. Es la gran tribulación, dice la Escritura, que la sufrirán los cristianos. Los cristianos. Miren, el Señor Jesucristo nuevamente nos enseña esta. Dice Mateo 24:21. Entonces habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Escogidos. Bueno, los escogidos, si ustedes están familiarizados con la Biblia, son el pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes en Cristo. Bueno, esta es la segunda incongruencia del sistema premileniarista con la Biblia. Y la tercera incongruencia, después voy a hablar más a fondo de estas cosas, pero hoy por lo pronto quiero mencionar estas tres incongruencias. La tercera es que el reinado de Jesucristo, según la Biblia, no es de 1000 años, sino es un reinado eterno. Voy a citar solamente un versículo, pero hay muchísimas partes de la Escritura donde se habla que el reinado de Jesucristo es eterno. Pero Lucas capítulo 1, versículo 33, dice que Jesucristo reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tres incongruencias de la doctrina premileniarista con la Biblia. Bueno, pero vayamos a nuestro tema. La primera resurrección es la espiritual. La Biblia nos ilustra que todos los seres humanos que vienen a este mundo venimos con la tendencia a pecar por la heredad de nuestros padres Adán y Eva. Hemos heredado la naturaleza pecadora y por lo tanto ya estamos muertos espiritualmente en nuestros pecados y en nuestros delitos, y en cuanto podemos mostramos esa naturaleza pecadora. En Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, aunque físicamente estábamos vivos, pero muertos espiritualmente. Y en Romanos 5:12 se nos habla de cómo entró esta muerte espiritual en los seres humanos. Dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, muerte espiritual, por cuanto todos pecaron. Bueno, esa es la condición de todos los hombres que llegan a este mundo con esta naturaleza pecadora o con la muerte espiritual. Notemos que todos los seres humanos estamos pues por naturaleza en esta condición de muerte espiritual. Por lo tanto, todos tenemos necesidad de ser resucitados espiritualmente. Todos. De eso habló Jesucristo con Nicodemo cuando le dijo que es necesario nacer de nuevo, resucitar, renacer. Todos debemos de ser resucitados, ricos, eruditos, reyes, de mexicanos, europeos, guapos, feos, altos, religiosos. Aunque te congregues en alguna iglesia, aunque te hayan echado agua bendita a ti y a tu casa, aunque tengas la foto del Papa o la de San Judas, o que traigas colgado el escapulario de una virgen o de una cruz, si tú eres Javier Duarte, codicioso de ganancias deshonestas, mentiroso o defraudador,
tenemos todos que nacer, que resucitar espiritualmente. Allí está, por ejemplo, si entre amigos, ahí está Filomena, mi amante, no hay nadie por aquí, no hay nadie por acá, no hay moros en la costa. Véngase para acá, mi querida Filomena. Entonces, de repente se oye una voz acá adentro y dice, hijo, se te olvidó voltear para acá, para arriba, yo sí te estoy viendo. Es que tengo problemas con mi esposa, por eso me emborracho. Pretextos, pretextos. Es porque estás muerto en pecados y en delitos. Pero hoy Cristo nos dice a todos nosotros, Juan 5:25, de cierto te digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Se habla de esa resurrección. Dice el Señor Jesucristo que este es el tiempo de tener resurrección espiritual, de que tú tengas resurrección espiritual. Si has andado en caminos torcidos, fraudes, alcoholismo, adulterio, lascivia, como la pornografía, odios, Cristo te dice, te llegó la hora de que yo te resucite. Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darte vida, puede operar ese milagro que para nosotros es imposible, el milagro de la resurrección espiritual de tu alma a una vida nueva, a una nueva vida y abundante en Cristo Jesús. Dice la Escritura, porque como el Padre, lo acabamos de leer, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, da vida. A los que quiere, da vida. Él es el Salvador. No hay una religión que salve, no hay una iglesia que salve, ni un santo, ni una santa, ni San Hipólito, ni Santa Clara. Jesucristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo. Y acuérdense, cuando Jesucristo dice esta frase, es de cierto os digo, es porque va a decir algo sumamente importante. Bueno, aquí la dijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Resurrección. Ha experimentado la resurrección espiritual. El Señor Jesucristo enseñó esta resurrección espiritual y está prometiendo a los que tienen esta resurrección espiritual 3 cosas. Para el pasado, has pasado de muerte a vida. En el presente tienes vida eterna y para el futuro no vendrás a condenación. Bueno, entonces vemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vivió una vida justa, cumplió perfectamente toda justicia de la ley, nunca hizo pecado y nunca se encontró engaño en su boca. Y una noche, allá en el huerto de Getsemaní, angustiado por ti y por mí, sudó gotas de sangre, sufrió injurias, burlas, golpes, puñetazos, escupitajos, la terrible flagelación, la coronación de espinas, su agonía en la cruz. Y cuando dijo, consumado es, estaba diciendo, la ofrenda por el pecado ha sido hecha. Y expiró, murió. Hubo un terremoto, las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y al tercer día resucitó y vive y te ofrece perdón y te ofrece resurrección espiritual. Dios en el cielo, dice la Escritura que tiene un libro, un registro de todos los que son sus hijos. Y ese libro lo escribió desde la eternidad.
Y Jesucristo habla también les habló a sus discípulos de este registro, de este libro. En Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20, dice así: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, dijeron los apóstoles cuando regresaron de predicar el evangelio. Y les dijo Jesucristo: pues yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Vuestros nombres están escritos en el cielo. Si tú has recibido a Cristo, como has resucitado a la vida eterna, no vendrás a condenación, has pasado de muerte a vida. Tu nombre está escrito en el cielo. Bueno, primera resurrección. Ahora voy a hablar de la segunda resurrección, que es la resurrección del cuerpo, de la carne, la resurrección física. Será al final de todos los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez, y va a ser la única resurrección. Y va a ser general, no unos cuantos primero, después otros cuantos y después los demás. No. Es una resurrección general y única. Dijo así, Jesucristo lo dijo, Juan 5, 28 y 29. Dice: no se sorprendan de esto. Vendrá el tiempo, ahora está hablando en el futuro, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el libro del Apocalipsis describe este espectacular evento de la siguiente manera. Apocalipsis 20:12. Vi de pie ante Dios a todos los muertos, una gran multitud, a todos los muertos, grandes y pequeños, y unos libros fueron abiertos, y después otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, conforme a lo que estaba anotado en esos libros. Todos los que no tenían sus nombres registrados en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. ¡Wow! Entonces sacaron los libros, según este pasaje, y en esos libros estaban, entre otras cosas, escritas todas las cosas buenas y malas que hemos hecho. No para sopesar cuáles pesan más o cuáles son más, si las obras buenas son más que las malas, te vas al cielo. No para eso. Nada más para hacer un justo juicio. Pero la condenación es para todos los que no tenían sus nombres registrados en el libro de la vida. Fueron echados al lago de fuego. Y el libro de la vida se abrió y se pasó lista y se llamó a los escogidos, que estaban anotados sus nombres en ese libro, y se les dijo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho os pondré, entren al gozo de su Señor. Bueno, después de la resurrección, pues entonces vendrá el juicio. Al final de los tiempos, cuando venga Jesucristo por segunda vez, tendrá lugar este juicio final. ¿Y quiénes serán juzgados? Todos los hombres, creyentes de alguna religión o de ninguna religión, o no creyentes, de todas las religiones. Confucio, Buda, José Smith, Elena G. de White, los fundadores de la religión, de todas las religiones, van a ser juzgados. Los presidentes, los reyes van a ser juzgados, todos. Segunda a los Corintios 5:10 dice así: porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También los cristianos seremos juzgados. Seremos juzgados, no para saber si iremos al cielo o al infierno, no, pues tenemos ya la salvación, pero seremos juzgados. ¿Y qué hemos hecho para apoyar la causa de Cristo? ¿Y aprovechaste tu tiempo para promover el reino del Señor? Entonces se te darán coronas o se te quitarán coronas, pero no la salvación. No perderemos la salvación, pero sí muchos galardones, aunque sabemos que en aquel día se habrán acabado los menosprecios por ser cristianos, las persecuciones de este siglo, los problemas económicos, las enfermedades. Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nos dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero aquellas personas que estén muertas en sus pecados y en sus delitos, en sus adulterios, en fornicaciones, borracheras, idolatrías, etcétera, cuando vean al Rey de Reyes viniendo entre las nubes con todo poder y gloria, empezarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a los collados: cúbranos. Porque si en Jesucristo se hicieron esas cosas tan terribles, en nosotros, ¿qué no se hará? Y en aquel día, muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. Muchos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto se encuentra en Daniel capítulo 2. Daniel 12:2. ¿Qué va a pasar con tu vida? Bueno, Jesucristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él en esta hora está llamándote a través de este mensaje a que tengas un arrepentimiento y pongas tu fe en el único Salvador que ha habido y que habrá para nuestros pecados. Es Jesucristo, que murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Recíbelo en tu vida. Él, Jesucristo, vivo porque resucitó y vive, te está diciendo delante de ti que estás muerto. Te ve que estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Te está viendo que estás muerto espiritualmente y te dice, como a Lázaro, con voz de poder, de amor, de autoridad, te dice: Lázaro, ven fuera. Resucita. En el nombre de Cristo, óyelo. Atiende a su llamado. Amén. Dios te bendiga.